tardes a todos, sean bienvenidos a esta segunda edición de las Jornadas Académicas CIL. El día de hoy contamos con la participación del doctor Juan Carlos Rocha Osornio. Él es profesor y coordinador de los cursos de español como lengua extranjera en el Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Toronto, Canadá. Concluyó sus estudios de doctorado en estudios hispánicos en la University of Western Ontario y de maestría y licenciatura en la Texas A&M University. Su línea de investigación se enfoca principalmente en la enseñanza y aprendizaje del español como lengua extranjera en ambientes multilingües, los proyectos de aprendizaje-servicio, la adaptación de contenidos culturales y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación TICs. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi presentación. Muchísimas gracias por la invitación a los organizadores de la segunda edición de las Jornadas Académicas CIL de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Mil gracias por esta invitación. Mi nombre es Juan Carlos Rocha Osornio y soy profesor en el Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Toronto en Canadá. El día de hoy les voy a presentar parte de mi investigación y sobre todo de un proyecto en el cual he estado trabajando desde principios de este año, del año 2020, junto a dos estudiantes de doctorado de mi departamento, Daniela Maldonado Castañeda y Eduardo Villalobos Grayet. Este proyecto tiene como finalidad abordar el aprendizaje del español como lengua extranjera, enfocándonos en la comprensión auditiva. Así que les voy a presentar este proyecto. Tengo el placer de presentárselos hoy como primicia, puesto que es la primera vez que lo abordamos en un foro académico. Este año estamos llevando a cabo este proyecto piloto en uno de nuestros cursos de español como lengua extranjera aquí en la Universidad de Toronto. Así que vamos a ver cómo nos va. Y bueno, cuando recibí la invitación de parte de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, pensé que sería oportuno abordar este proyecto y espero sus manos. Así que sin más preámbulo voy a comenzar esta presentación. Aquí tenemos la portada de este recurso educativo abierto. Como les mencionaba, no solamente yo colaboro en este proyecto, sino también Daniela Maldonado Castañeda y José Eduardo Villalobos Grayet, ambos del Departamento de Español y Portugués aquí en la Universidad de Toronto. Y yo, aparte de dar cursos de español como lengua extranjera, también tengo a cargo la coordinación del programa de español como lengua extranjera. Entonces, yo me encargo de coordinar estos cursos, que son 3 en particular. Es español para principiantes, español intermedio y español avanzado. Esos son los 3 cursos principales de lengua que tenemos aquí en el departamento. Y más adelante a comenzar con algunos puntos a discutir. Primero que nada, me gustaría abordar la situación del español en Canadá. Les quiero presentar algunas cifras de lo que es este idioma y el lugar que está ocupando en los últimos años, puesto que está creciendo muchísimo el uso del español en Canadá. Les voy a hablar también sobre la importancia de la comprensión auditiva en el contexto canadiense, el por qué surge esta idea y por qué se está enfocando principalmente a la comprensión auditiva. También les hablaré un poco sobre los cursos de español como lengua extranjera aquí en mi centro de trabajo, seguido de una definición de los recursos abiertos educativos o recursos educativos abiertos, REA, que se conocen mejor en inglés como Open Educational Resources, OER. Y finalmente les daré un tour por este recurso de A Parar Bien la Oreja. Les voy a mostrar el sitio web donde está este recurso, describirles cómo lo estamos utilizando y su aplicación particularmente en el curso de español avanzado, para finalmente concluir
con, con algunas reflexiones. Entonces, el español en Canadá desde el año 2016, que fue cuando se realizó el último censo, hemos venido viendo que las cifras continúan en ascenso. Obviamente que el español comparado con los Estados Unidos no representa todavía una cifra sumamente alta. El español sí está cobrando muchísima importancia, sobre todo en las ciudades principales que aparecen aquí, como Montreal, Toronto, Calgary y Vancouver. Por ejemplo, vemos aquí que muchas personas tienen el español como lengua materna, ¿sí? 126.500 personas. Esto, bueno, representa un avance sumamente importante, puesto que, digamos, en el 2009, que fue el año en el que yo vine a Canadá, el español todavía no representaba lo que está representando ahora. Entonces, en muy poco tiempo, el español se ha ido posicionando en un lugar clave como una de las lenguas que se utilizan en todo el país y de manera particular en la provincia de Ontario, que es donde se sitúa la ciudad donde yo vivo, la ciudad de Toronto. Comparando aquí los datos de los censos del año 2011 y del año 2016, pues vemos aquí que el inglés sigue siendo la lengua predominante, pero que otras lenguas continúan superando a, por ejemplo, el francés. En el año 2011, por ejemplo, había un 4.1% de la población que tenía la lengua materna, el francés, y vemos ahí que ya en el año 2016 se pierde un 1%. Esto es muy importante porque muchísimos de nuestros estudiantes, sobre todo aquí en la Universidad de Toronto, vienen a estudiar el español porque ya no se sienten muy identificados con el francés, pese a que esta lengua es la segunda lengua del país oficial. Entonces, aquí en esta gráfica vemos también el porcentaje de las lenguas principales que se hablan en la provincia de Ontario, que son el chino mandarín, el cantonés, el punjabi, que es una lengua de la India y también de Pakistán, el tagalog, que es la lengua de las Filipinas, de las Islas Filipinas. Y vemos aquí que aquí el pedazo en color rojo representa bueno, el chino mandarín, que es la lengua extranjera que más se tiende a hablar. Tiene aquí un 15.2% en el censo del 2011 y en el censo del 2016 vemos que ha incrementado al 16.2%. En lo que concierne al español vemos un aumento también del 5.4% al 5.5%, comparando los censos. Entonces se espera que para la próxima vez que se haga el censo, estos números van a incrementar. Y todo esto tiene que ver con los movimientos migratorios, con la situación también sociopolítica que está pasando ahora en los Estados Unidos, donde muchísimos inmigrantes han tenido que desplazarse, han tenido que mudarse de país y muchos de ellos han venido de Estados Unidos a Canadá. Entonces vemos que el español se está convirtiendo, se está posicionando como una lengua de importancia. El español ya es considerado por el gobierno canadiense como uno de los 12 idiomas más hablados en el país. Y como les decía al principio, en la ciudad de Toronto se está hablando muchísimo. Aquí tenemos en esta diapositiva
que ya en varias provincias canadienses el español se enseña desde el nivel secundario. Y esto es muy importante porque los estudiantes que comienzan desde la secundaria a tomar clases de español van teniendo interés en esta lengua, y cuando llegan a la universidad quieren continuar con este estudio, y es la situación a la cual yo me encuentro aquí junto con mis colegas, de que muchos de nuestros estudiantes ya tienen conocimientos del español y quieren o buscan perfeccionarlos en su educación universitaria. Entonces, el español es la lengua extranjera más estudiada en Canadá después del francés. Y gracias a la colaboración del Instituto Cervantes y del campus de la UNAM, que hay un campus en la ciudad de Ottawa, estas dos instituciones han venido promoviendo el uso del español en el país. Entonces, esto es algo muy importante, puesto que al tener el prestigio del Instituto Cervantes, esto incrementa la oportunidad de que las personas puedan aprender el español y de que al mismo tiempo puedan acceder a profesores, en este caso profesores españoles del Instituto Cervantes, pero no solamente profesores de esta parte del mundo de España, sino de todo el mundo hispano. Pero el prestigio que tiene el Instituto Cervantes es de suma importancia para la promoción de esta lengua. El Instituto Cervantes en Canadá se encuentra localizado en la ciudad de Calgary, que está en la parte oeste del país, y la UNAM está del otro lado del país, está en la ciudad de Ottawa. Entonces, gracias a estas dos instituciones, el idioma español ha tenido un auge en los últimos años. En este artículo que yo publiqué el año pasado, con motivo del Día del Idioma, que ocurre cada 23 de abril, yo me concentré en hablar sobre la importancia del español. Y aquí me cito a mí mismo diciendo: hasta hace pocos años escuchar español en las calles de Toronto no era tan frecuente como ahora. Si bien la ciudad ha contado desde mediados de la década pasada con importantes poblaciones de inmigrantes centroamericanos y sudamericanos, en su mayoría resultado de conflictos políticos, no es hasta ahora cuando la llamada lengua de Cervantes ha cobrado mayor relevancia. Y realmente que yo, por ejemplo, al remontarme al año 2009, que es cuando llegué a estudiar a Canadá un doctorado, el español, si bien se escuchaba en las calles, no se escuchaba como ahora. Ahora realmente es impresionante salir a caminar aquí en cualquier calle, sobre todo en el centro de la ciudad, y vamos a escuchar el español. Y esto es algo que a mí en lo particular me llena de mucho orgullo, y que también al mismo tiempo es una manera de que nuestros estudiantes de español como lengua extranjera se sientan motivados, porque entre más escuchen el español en las calles de la ciudad donde están estudiando, mejores las oportunidades y mayor el contacto con hablantes nativos del idioma. Ahora, Canadá cuenta con un poco más de 500,000 de estudiantes internacionales, y la gran mayoría de estos estudiantes internacionales, que aquí vemos, por ejemplo, el 28% son de China, seguido del 25% de la India, y otras poblaciones importantes de Vietnam, de Francia. Estos estudiantes internacionales vienen a Canadá a estudiar diversos campos, y también se matriculan en nuestras clases de español como lengua extranjera. Entonces, Canadá, en este caso, es un vehículo, transmisorio del español, lo cual a mí se me hace muy importante y muy bueno, obviamente, puesto que a esto me dedico, ¿no? Ahora, este crecimiento de estudiantes internacionales
como veíamos en la diapositiva anterior, resulta muy importante puesto que la mayoría son de China y esto tiene también repercusiones importantes. Hay retos a los cuales nosotros como profesores de español como lengua extranjera nos encontramos. Si bien Canadá tiene una imagen bastante positiva de las lenguas extranjeras, aquí lo vemos, por ejemplo, con la imagen del primer ministro, que normalmente se tiende a ver como lo opuesto del presidente que se tiene en el país al sur de Canadá. Y bueno, esto es algo bastante positivo porque la imagen que tiene el español en Canadá nos ayuda a tener una importante población estudiantil. Y más allá del número de estudiantes que podamos tener, esto influye también en los niveles de motivación de los estudiantes. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero particularmente a que el español en Canadá no tiende a verse de manera negativa como en otros lugares. Y esto es una ventaja para nosotros, a los que nos dedicamos al aspecto del español, de la enseñanza del español como lengua extranjera, porque realmente suele existir un diálogo intercultural, unas ganas de querer conocer la cultura. Obviamente con esto no quiero decir que al 100% todos los estudiantes que están en nuestros cursos adoptan esta actitud, pero sí puedo decir que derivada de esta imagen positiva que tenemos en el país, nos viene a facilitar muchísimo el aprendizaje, la enseñanza y el aprendizaje de español como lengua extranjera. Ahora, el gobierno canadiense alicienta muchísimo que los estudiantes internacionales vengan a estudiar aquí, pero que al mismo tiempo, cuando terminen sus estudios, se queden a vivir aquí en el país y que puedan contribuir a la sociedad. Lo cual yo precisamente estoy haciendo, porque yo vine a estudiar aquí a Canadá y al terminar mis estudios tuve la oportunidad de conseguir un empleo aquí y quedarme a contribuir en la sociedad canadiense. Entonces, estos estudiantes que estudian, por ejemplo, relaciones internacionales o comercio internacional, negocios, administración, se acercan a los cursos de español como lengua extranjera porque quieren desarrollar una relación de tipo profesional con el mundo hispano. Muchísimas compañías, por ejemplo, mineras que se localizan en toda Latinoamérica, particularmente en Bolivia, en México también, pues tienen este deseo de mandar a sus empleados a trabajar a estas partes del mundo. Y bueno, el conocer, el saber la lengua española, pues resulta muy beneficioso para ambas partes. Ahora, ¿cuál es la situación que se vive en el Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Toronto? Aquí tenemos una imagen mía con algunos de mis estudiantes hace un par de años. Esta clase presencial este año, derivada de la situación sanitaria por COVID-19, pues se ve trasladada al ambiente virtual. Sin embargo, ese es precisamente lo que da como resultado el proyecto que les voy a presentar el día de hoy. Ahora bien, volviendo al contexto del Departamento de Español y Portugués, los cursos de español como lengua extranjera, el principal, que es español para principiantes o español 100, es el que tiende a haber mayor número de estudiantes. El año pasado, por ejemplo, del año académico 2019 al 2020, tuvimos 527 alumnos matriculados y de todos ellos el 75% fueron estudiantes internacionales chinos. Entonces, la estructura de este curso en particular de español 100, por ejemplo,
Tenemos clases bastante grandes, ¿sí? Son 75 estudiantes en un aula y de estos 75 estudiantes se dividen en 3 clases pequeñas que nosotros llamamos tutorías de 25 estudiantes cada una. En la clase, que es lo que se llama lecture, tiende a practicarse más lo que es el aspecto formativo de la gramática. Y ya en una clase de 25 estudiantes, puesto que es una clase más pequeña, existe una producción oral que está facilitada por estas mismas condiciones. En una clase pequeña existen más oportunidades de practicar lo que es la producción, la expresión oral. Ahora, la mayoría de los instructores de estas clases y también de las tutorías aquí en mi departamento son estudiantes graduados. Algunos de ellos cursan programas de maestría y también algunos de ellos programas de doctorado. Cuando llegan los estudiantes de maestría, por ejemplo, y también algunos de doctorado, la mayoría no cuenta con una formación pedagógica en la enseñanza de español como lengua extranjera. Entonces, ellos aprenden a dar clase aquí en nuestro departamento, lo cual es una magnífica oportunidad para inmiscuirse en el quehacer no solamente académico en cuanto se refiere a sus programas de maestría o de doctorado, sino también al aspecto laboral. Al poder tener esta experiencia laboral de enseñar una clase de español como lengua extranjera es algo muy benéfico, tanto para nuestros estudiantes como para nuestros estudiantes de maestría y de doctorado. Y bien, como les comentaba, existe esta población importante de estudiantes internacionales chinos, sinohablantes. En nuestro departamento, sin embargo, hay un desconocimiento e interés en algunas ocasiones sobre su cultura. Y esto crea dificultades en la enseñanza del español como lengua extranjera. Estas dificultades, estos retos que tenemos ante nosotros, crearon precisamente el inicio de este proyecto que les presento el día de hoy. ¿Por qué? Porque para los estudiantes sinohablantes, para los estudiantes chinos, es mucho más difícil la comprensión auditiva y también la producción oral que para un estudiante francés, por ejemplo, para un estudiante cuya lengua materna es el italiano o en general una lengua romance. Entonces, aquí les presento cuatro puntos concretos sobre los retos que tenemos nosotros aquí en el Departamento de Español y Portugués en cuanto a atender a nuestros estudiantes internacionales chinos. En primer lugar, hay un desconocimiento del confucianismo, que esto es una parte muy importante de la cultura china. ¿A qué me refiero con el confucianismo? Bueno, por ejemplo, los estudiantes internacionales chinos no tienden a participar a esta usanza occidental de levantar la mano y querer dar la respuesta, expresarse, ¿sí? Ellos tienden a primero meditar mejor las cosas, a repasar el material por un poco más de tiempo y después ya en base a este estudio que ellos hagan ya podrán entonces aventurarse a dar una respuesta. Y esto es en sumo importante porque luego existe una tendencia a pensar que los estudiantes de estas latitudes geográficas no participan. Y no es eso. Lo que pasa es que ellos tienen un sistema educativo diferente. Con esto no me refiero a que sea un sistema o mejor o peor que el nuestro aquí en Canadá. Es simplemente que hay una diferencia de sistemas educativos, la cual está marcada
por el confucianismo, que esto es parte integral de la cultura en China. Entonces, aquí en Canadá por lo menos hay un desconocimiento de este sistema educativo chino que puede crear problemas en cuanto a la enseñanza y el aprendizaje de español como lengua extranjera. Sí, la administración no solamente de esta universidad, sino de todas las universidades del país, está enfocada en reclutar estudiantes internacionales, pero a mi manera de ver las cosas necesita proveernos a nosotros como educadores, como instructores, de mejor capacitación, de mejores recursos para entender la cultura de nuestros estudiantes. También debido a la limitación en los contratos de los estudiantes que tenemos en maestría y de doctorado, y que son precisamente los que dan las clases de español como lengua extranjera, la mayoría de ellos, resulta difícil proveerles de la capacitación, del entrenamiento adecuado. Y como ya lo mencionaba, existe esta tendencia aquí en Canadá de privilegiar la participación activa a la manera occidental. Guardar silencio no está bien visto, y sobre todo en una clase de lengua, donde queremos que nuestros estudiantes se comuniquen, que se atrevan a expresarse oralmente. Entonces, hay que considerar muy bien estos aspectos, y que, como les digo, esto es precisamente lo que me llevó a mí y a mis colegas Eduardo Villalobos Grayet y Daniela Maldonado Castañeda a crear este recurso educativo abierto. Necesitamos abogar por una conciliación metodológica. Hay que tomar en cuenta el bagaje cultural de nuestros estudiantes y su forma de aprender. Esto es algo en sumo importante, porque en cuanto ambas partes cooperen, vamos a poder tomar una mejor decisión y atender bien a nuestros estudiantes. Ahora, aquí les voy a presentar la experiencia de uno de nuestros estudiantes sinohablantes en particular, que se llama Bo Yuan, y él nos va a contar qué es lo que se le hace difícil o lo que se le ha hecho difícil del español, de su aprendizaje. Vamos a escucharlo y verlo. Y dinos, ¿qué aspectos del aprendizaje del español se te han hecho difíciles y por qué? Para mí, como un sinohablante, lo más difícil sería la conjugación de los verbos. Porque en mandarín no hay ninguna conjugación de verbos. Es que quiero decir, los verbos nunca conjugan. No importa si sea él, ella, yo, tú, nosotros. No importa también el tiempo. No hay un como tiempo. No hay un pasado, un pretérito, no hay un subjuntivo, no. Es que como, si yo quiero decir, yo como la comida, tú comes la comida, en mandarín se dice, yo comer la comida, tú comer la comida. Y yo comí la comida, nosotros decimos como, yo comer la comida ya. Hay un ya para indicar el pasado. Excelente lo que nos cuenta Bo Yuan, porque aquí nos da a nosotros como profesores una idea de la estructura de esta lengua materna, en este caso el chino mandarín, y de cómo nosotros podríamos ayudarlos mejor a aprender el español. Entonces, en una clase, si un profesor no sabe que la estructura del chino mandarín es como nos la relata Bo Yuan, puede que exista una tendencia a querer enseñar no solamente el aspecto gramatical, sino otros también, como la expresión oral o la comprensión auditiva, de una forma que quizá un estudiante sinohablante no va a poder comprender bien, que va a tener
problemas y que esto lo puede inclusive llevar a dejar o abandonar el estudio del español como lengua extranjera, y esto es lo que menos queremos nosotros como instructores, como facilitadores del español, ¿no? Entonces, es importante la reflexión que hace Boyuan. Y Boyuan también reflexiona sobre no solamente estos aspectos que se le hacen difíciles a él de aprender en el español, sino también, y ahora lo vamos a ver en el siguiente video, sobre los aspectos culturales. La cultura es parte intrínseca del proceso de aprendizaje de una lengua extranjera, y Boyuan también nos hace estas reflexiones que son muy importantes. Vamos a verlas. Más actividades culturales. Sí, para que los estudiantes sinohablantes sepan la cultural de América Latina y de España. ¿Crees que eso es importante entonces en el aprendizaje? Sí. Vale. Pero yo quiero decir que la mayoría de la cultura hispanohablante, para nosotros los chinohablantes, lo sabemos desde los Estados Unidos, como la película de Coco y la música de Puerto Rico como Despacito. Eso viene de los Estados Unidos, pero no son de el mismo América Latina. Entonces, y como vemos, Boyuan nos habla de esta apropiación, de alguna forma, de una apropiación cultural que ha hecho, por ejemplo, Estados Unidos, no solamente con el tema del Día de Muertos. Él nos está hablando de Coco, pero él reconoce que muchos de estos aspectos, entre comillas, culturales del mundo hispano, están mediatizados por los Estados Unidos, ¿no? Entonces, él se da cuenta de esto, pero desafortunadamente la gran mayoría de los estudiantes no se da cuenta de esto. La mayoría de los estudiantes que, por ejemplo, ven Coco o de los que van a comer a un restaurante latino en Canadá, piensan que es exactamente este mismo tipo de comida el que van a encontrar una vez que ellos tengan la oportunidad de viajar a determinado país. Entonces, este también fue un aspecto importante que nos llevó a ahondar en el aspecto de la comprensión auditiva, de los materiales seleccionados para abordar en Aparar la Oreja, cuaderno de comprensión auditiva. Y bien, antes del COVID-19 solíamos organizar diferentes actividades culturales en el departamento para nuestros estudiantes. Como vemos aquí, teníamos una clase de tango, organizábamos la presentación del altar de Día de Muertos y obviamente que todos estos eventos que antes hacíamos en persona, inclusive un karaoke en español, todo esto ya no se puede llevar a cabo porque estamos ante un nuevo paradigma, no solamente en el campo educativo, pero nos concentramos en eso el día de hoy. Y aquí vemos, por ejemplo, el contraste, ¿no? Lo que era una clase en los años 70 u 80 y lo que quizás en una clase de español como lengua extranjera la actividad les ponían las predicciones. ¿Qué crees que pasará en el año 2020? Trabajaremos en casa, haremos videoconsulta, usaremos mascarilla, haremos videollamadas y tendremos nuestras clases online. Y todo esto al día de hoy, año 2020, está sucediendo. Entonces, este nuevo panorama educativo que tenemos ante nosotros
nos está llevando a muchísimos lugares que nunca pensamos que nos iba a ocurrir. Sin embargo, existen los recursos educativos abiertos, Open Educational Resources, y esto, de acuerdo a la UNESCO, es algo que si bien ya había comenzado desde hace 20 años, a principios de los 90 de este siglo, a principios del año 2000, ya se vino implementando y cada día lleva muchísimo más auge. La UNESCO aquí nos ofrece una definición que está en su página web y nos dice que son materiales didácticos de aprendizaje o investigación que se encuentran en el dominio público o que se publican con licencias de propiedad intelectual y que facilitan su uso, adaptación y distribución gratuitos. El conocimiento que antes solamente se almacenaba en libros, ahora lo vemos trasladado al ámbito virtual. Ya no es solamente en un libro tradicional donde nos vamos a encontrar con el almacenamiento de conocimiento. Y es así como surgió la idea de inventar nuestros propios recursos aquí en el Departamento de Español y Portugués. Y decidimos que nos íbamos a enfocar en la comprensión auditiva, porque para la mayoría de nuestros estudiantes, en este caso los sinohablantes, el poder comprender de manera auditiva es todo un reto para ellos. Entonces decidimos que los íbamos a ayudar a través de estos 14 capítulos de los cuales se compone este volumen de Aparar la Oreja. Algo también muy importante a resaltar es el contenido cultural y el manejo de lo que es el español común y corriente, ese español que habla la mayoría de las personas. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos de los recursos se suele poner, en primer lugar se suelen poner personas jóvenes y también se suele privilegiar un español entre comillas estándar, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando nuestros estudiantes van, por ejemplo, a México y se encuentran con personas como la que les voy a mostrar aquí, que es parte de este proyecto? Este señor Don Shinda, que nos habla de la leyenda del Nahual. Sí, les comenté que acababa de morir el Nahual de Naranjillo. Sí, se murió cuando fuimos allí a su casa del Naranjillo, al Cerro Redondo, ¿no te acuerdas? Que ahí ve el Nahual y ya se murió también. Ya se murió. Entonces, este señor Don Shinda, que era un artesano de juguetes de madera en el estado de Guanajuato, representa para nosotros una enorme oportunidad en este capítulo de no solamente hablar, de darles a conocer a nuestros estudiantes la leyenda del Nahual, sino que también estén expuestos al acento mexicano, por ejemplo, para que ellos puedan realizar actividades en base a esta leyenda. Por ejemplo, aquí de una actividad de comprensión auditiva, quién se acababa de morir, el nahual, el naranjillo, el gato, el perro, qué quiere decir juimos, qué quiere decir pos, qué le pidieron a Shinda que hiciera. Entonces tenemos aquí una serie de preguntas donde también los estudiantes tienen la oportunidad de grabar sus respuestas y de al mismo tiempo expresarse oralmente. Entonces, este recurso, si bien se apoya en la comprensión auditiva, también tiene la oportunidad o da la oportunidad de que los estudiantes se puedan grabar y de esta manera explotar la expresión oral, lo cual también es muy importante para el contexto de nuestros cursos aquí en el Departamento de Español y Portugués.
Pero no solamente se habla de México, se habla de todo el mundo hispano. Se habla, por ejemplo, de leyendas en Honduras, ¿ya? Se habla también de conceptos que existen aquí en esta parte del mundo, en Centroamérica, algo que también no se suele abordar en los libros tradicionales de texto de español como lengua extranjera. Los estudiantes también en A Parar la Oreja tienen la oportunidad de adentrarse en la literatura. Por ejemplo, en este capítulo de los cancioneros, los estudiantes aquí se pueden enterar de diversos cancioneros tradicionales, ¿sí? Podemos ver aquí en este video a una mujer que nos habla de esto. La niña de la venta ya está cantando, ya está cantando. Entonces, esto para los estudiantes representa un material sumamente rico. Vemos también aquí leyendas puertorriqueñas. Nos hablan también de... tenemos aquí... Este era un señor que tenía muchos gatos. Y los tenía en la mesa porque él amaba a los gatos. Escuchamos aquí el acento del Caribe y todo esto también lleva a los estudiantes a concluir que no solamente hay una variedad estándar del español, sino que hay muchos españoles, ¿no? Y que precisamente ahí radica la riqueza del español como lengua extranjera. Y bien, solo ya para concluir me resta invitarlos a que se den una vuelta por este recurso educativo abierto, que es A Parar Bien la Oreja, cuaderno de comprensión auditiva. Lo pueden buscar en Google y les va a aparecer este material. No hay una fórmula prescrita sobre cómo abordar paso por paso, este recurso. Yo creo que esto nos corresponde a cada uno de nosotros abordarlo de la mejor manera que creamos conveniente. Es un material multifacético que se puede utilizar. Me despido ahora antes de que se me termine el tiempo, que ya me pasé algunos minutos. Y estoy abierto a cualquier pregunta que ustedes puedan tener. Muchísimas gracias por su atención.